schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Seh ich ihre Lippen mit dem frohen Lachen, möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heute bestimmt geh ich zu ihr, Gründe habe ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch nein, ist mir's egal, denn ich wart nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme: Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur von ferne. Ich wünschte nur zu gerne, wie andere das machen, verborgen. Als Veilchen leb ich in ihrer Nähe, doch wenn ich sie sehe, wart ich noch ein Weilchen. Aber heute bestimmt geh ich zu ihr, Gründe hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch nein, ist mir's egal, denn ich wart nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme: Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. La música es nostalgia, sentimiento y alegría, pero también es esperanza. En Sinaloa nacemos con la música, vivimos con la música, morimos al ritmo de ella. Es la que nos hace ser tan diferentes y distintos, pero a la vez tan universales. Nuestra historia musical traspasa fronteras y es símbolo de la grandeza de nuestra gente. La música de banda tiene sus orígenes en los ancestros de las bandas alemanas. En el puerto Mazatlán, cuando el puerto se hizo de altura y empezaron a llegar barcos extranjeros. Y ahí en uno de los barcos venían unos hermanos, los hermanos Meister, alemanes. Y traían una mercancía grande. Entre esa mercancía traían equipo instrumental y surtían a las casas comerciales aquí de Mazatlán, de la región. Entonces así es como llega la trompeta, llega el clarinete, llegan los instrumentos, llegan. La tambora yo creo que llegó a México por los extranjeros europeos que vinieron a las minas, a explotar las minas. Hay una gran influencia de esos. Yo creo que las muchachas de Sinaloa son tan bonitas porque hubo una mezcla de la mujer que ya existía con estos güeros que vinieron de Francia, de Italia, de Alemania. Y yo he viajado por esos lugares y hay tamboras parecidas a las de aquí. Las bandas tradicionales tienen una relación muy directa con las comunidades.
Sinaloa hasta mediados del siglo XX estuvo conformado por miles de pequeñas comunidades, o cientos, digamos, de pequeñas comunidades de pocos habitantes. Las únicas ciudades grandes eran Mazatlán y Culiacán. Entonces, hubo en Sinaloa un mundo campesino tardío en el que la banda representaba, igual que en el resto del país, lo comunitario. La banda original era de duetos, porque el oído capta mejor un dueto que 4 clarinetes tocando o 4 trombones. Eso es mucho sonido. Tiene que ser dueto de trombones. Es el que más me gusta a mí. Dueto de trompetas y dueto de clarinetes. Duetos, nada más. Y luego las charchetas que llevan el ritmo. Está bien. Y el redoblante que tocaba Juanón, que ahora se llama la tarola, le dicen, ¿no? La tarola, y la tambora, y ¿sabes? Cuando las bandas militares se empiezan a, no sé la palabra, se segregan. Y en las bandas militares hay mucho músico estudiado. Entonces se dispersan los músicos en las comunidades. Y esos músicos empiezan a hacer el rol de maestro. Y dan la enseñanza a las bandas rurales, porque la música de banda 100% es rural, es de puros campesinos. Los músicos de la banda militares, termina la Revolución Mexicana, entonces vienen los músicos de esas bandas militares, van y enseñan, y se hace como el renacimiento, se renace una generación de músicos extraordinarios, que empiezan a escribir partituras musicales y se va haciendo nuestra música grande, el acervo musical se va haciendo grande, y es lo que tenemos ahorita, una música, un sonido de banda sinaloense muy nuestra. En Alemania hay 3 tradiciones de música folclórica, ¿no? Una es la Volksmusik, que es música campesina, folclórica. Está la música Pel, que es música de banda, o más bien música de viento, que se utiliza en procesiones o en desfiles, en marchas militares. Y está la Blasmusik, que es la música propiamente de metales. Esta música tiene cierto parecido con la de la banda sinaloense. De hecho, hay algunas canciones que pueden ser rescatables. Por ejemplo, El barrilito de cerveza es una canción alemana que tiene su similar en las bandas sinaloenses, pero no toda la música alemana ni toda la música de viento de esos lugares se parece a la música sinaloense. Obviamente nos damos cuenta que la banda en cuestión instrumental pues ha evolucionado, ¿no? Hay bandas actuales que hacen la dotación de instrumentos muy distinta, y ya cuando te sales de Sinaloa, sobre todo aquí en Jalisco, en diferentes partes del país, existen muchas bandas que les llaman banda estilo sinaloense, pero aquí queda muy difícil que suenen como banda sinaloense si no consideran algunos de los aspectos que nombramos hace un momento, como la verdadera dotación de banda, de instrumentos de banda, y cómo se combinan en una pieza. Y si a eso le agregamos que a la hora de armar los instrumentos armónicamente, la gente que no conoce banda sinaloense, para los músicos me lo van a entender, los acomodan diferente, invierten los clarinetes con las trompetas o los trombones, por más que les suenen parecido, pues no va a dejar de ser solamente parecido. Pero sin embargo es válido el que se haga esa parte para poder nosotros todavía tener ese referente de que la banda sinaloense se toca en Sinaloa, ¿no? Creo que a los sinaloenses es lo que traemos en nuestra sangre. La música de tambora nos ha identificado durante muchos años en la República Mexicana, y ahora pues ya gracias a Dios también en el mundo, ¿no? Finalmente en 1995 se logró algo que nadie lo había hecho, que una banda fuera a Europa. Yo creo que ahorita la banda, si no se escucha absolutamente por todo alrededor del mundo, sí se ha cumplido en un 90% ya que la banda se está escuchando por todas partes del mundo, ¿no? Parte
la tierra, y es algo que por eso a mi padre se le dice el padre de todas las bandas, porque él luchó bastante para hacer eso. Y los que anduvimos mucho tiempo también ahí con él. Nosotros hemos llevado la música a los 5 continentes, ¿no? Afortunadamente con la globalización, la tecnología, el internet, ya a lo mejor un japonés, un chino, un ruso, un francés, un alemán, un belga, o sea, ya pueden escucharte, ¿no? Porque se meten en internet, visitan tu portal o se meten al Facebook y ya saben qué es la Banda del Recodo y te escuchan y te apoyan, ¿no? Estamos trabajando para poder, de que en un futuro no muy lejano sí se pueda escuchar la música de banda como la hacen otros artistas en todo el mundo, que lleguemos a Australia y que prenda la televisión y puedas escuchar una canción de la banda. La música de viento, la banda, la tambora, como la conocemos los sinaloenses, pues es el grupo, es la agrupación musical representativa de nuestro estado. Es muy emocionante escuchar la mezcla de los sonidos de los instrumentos de aliento, como son el trombón, la tuba, la trompeta y luego las maderas y en este caso los clarinetes, ¿no? Junto con las percusiones, que de ahí se denomina el nombre por la tambora, el tambor grande, ¿no? Que acompaña el platillo. Precisamente a don Cruz Lizárraga. La historia de don Cruz Lizárraga pues ya es conocida, ya que él logró estar al frente de la banda que lleva el nombre de este pueblo hasta el final de su vida. Fue un hombre que siempre logró proyectar ese tipo de música por todo el mundo. El entusiasmo con el que baila el público cuando ustedes tocan en salones para bailar, ¿es así, no? Pues sí, efectivamente, así es, porque donde quiera que nos presentamos, en primer lugar nuestro público responde bailando, alegre, contento. Que la Banda del Recodo salió con un estilo diferente, ¿no? El estilo de aquí del sur, un estilo más vivito, ¿no? Más allá en Culiacán era un estilo más afinadito, más lento, pero no era adecuado a como somos los sinaloenses, ¿no? Pues, no. Por decirte algo, ¿no? Los guamuchileños se dieron con una canción que se llamaba La India Bonita, se llama, así muy lenta, tararara, tararara, muy bonita, ¿no? Pero la Banda del Recodo la grabó, tararara, ya te daban ganas de bailar, te hormiguaban los pies, pues. Y eso fue lo que se estableció y eso es lo que ahorita está funcionando. Entonces por eso a mi padre se le conoce como el padre de todas las bandas, porque él fundó ese estilo. No fue el que fundó la banda, porque ya había bandas. Ya, plebe, ve. Déjate que la pongan.
boquita, mi gusto es el amar las autoritas. Topen eso que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos hasta donde estés. Y aunque me den de balazos, topen eso que al cabo mi gusto es. Y que se escuche un grito México. Ay, ay, ay. Esa si la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío de las aguas y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Al romper el alma la niebla ligera, qué lindo es el sol que alumbra la tierra, qué dicha tan grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor. Y que viva México, oiga, que viva, seguro. Que largas se me hacen las horas sin verte, joven de mi alma, la bella de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que das consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, el hermoso sombrío de sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, busco una canesola que no tenga marido, cuando esté comprometido, cuando resulta la bola. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el quelite, después se me haya perdido, y por último el torito, pa' que vean como yo brinco. Ay, ay, ay. En Sinaloa la música no solo se manifiesta por los símbolos musicales plasmados en un pentagrama. No, en Sinaloa hay algo que le da vida, sabor y alegría: la tambora.